ver aquí el lugar lleno de personas. El Señor está añadiendo personas para conocer al Señor. Gloria al Señor. Cada hermano. Antes de empezar con la predicación, quería contar un testimonio que he escuchado que a mí me hacía llorar. Pero voy a intentar contarlo un poco frío, porque si lo cuento con mucha emoción no puedes seguir porque empieza a llorar. Y aún así no va a ser difícil. Cuando lo escuché por la radio, una radio que se llama Radio BBN, que se puede escuchar por internet, hay muchas cosas de testimonio, de música. Y entonces contaban, era en un programa para el niño, lo contaban esta historia. Pero la historia es muy interesante. Creo que en Francia, los detalles siempre se me olvidan, pero me acuerdo lo principal. Que estaban luchando en una trinchera, una guerra que creo que eran Alemania y los ingleses. Y entonces unos soldados estaban en la trinchera y pobre hombre, porque ellos no se meten ahí porque les gusta hacer tiro al plato o algo así. Le meten ahí, lo obligan, venga, tiene que ir a luchar, y si tú vives en Alemania, tienes que luchar a favor de uno, y si vives en Inglaterra, a favor de otro. Y estaban, venga, tirando, venga ahí luchando, y de pronto se le cae cerca una bomba. Y Yuri no mata a todos, pero no lo mató a todos. Pero sí, uno de ellos le llegó muy cerca y se quedó herido. Y entonces su compañero intentó hacer algo para él, pero vio que ya no había nada que hacer, que se iba a morir. Lo puso un poco más cómodo y ya está. No podía hacer más, que se iba a morir. Y no me acuerdo el nombre, pero vamos a decir que se llamaba Juan. Y entonces, después lo puso bien y siguió con su trabajo. Y entonces escucha la voz detrás de él, de Juan, dice: ¿me puedes decir el camino al cielo? ¿Tú conoces, sabes el camino al cielo? Y él dijo: lo siento, yo no lo sé. Dice: bueno, pues espera, lo voy a preguntar al que está al lado, ahí la trinchera, al que está al lado mío. Mira, el Juan que se está muriendo, que está muy mal, pues ha preguntado si conoces el camino al cielo. Y yo no lo conozco, ¿lo conoces tú? Dice: no, yo tampoco, pero lo voy a preguntar al de al lado. Y le pregunta al número 3. Dice: mira, el Juan que está muy mal, que se está muriendo, y pregunta, él quiere saber el camino al cielo. Dice: pues no lo sé, espera, lo pregunto, y le pregunta al siguiente, y le cuenta la misma historia. Mira, Juan tal, y llega al número 16, y le pregunta: mira, Juan se está muriendo, y pregunta qué es si conoces el camino al cielo. Dice: mira, no lo sé, tampoco. Y entonces 16 amigos, ninguno sabía el camino al cielo, y Juan muriendo. Y entonces el número 16 se le pregunta al siguiente, al 17, y dice: mira, Juan se está muriendo, está muy mal, le ha tocado la bomba y se va a morir, pero él pregunta si conoces el camino al cielo. Y el número 17 sonrió, dice: sí, lo conozco. Sí, y sacó de su bolsillo un Nuevo Testamento y dice: mira, te lo voy a abrir aquí la página en Juan 3:16, te lo doblo y lo tengo subrayado, el rojo. Llévaselo, este es el camino al cielo. Y entonces se lo lleva, se lo va pasando uno a uno, y llega ahí el compañero de Juan y dice: bueno, yo te lo voy a leer. Juan 3:16, deberíamos todos saber de memoria, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a leer otra vez, y lo leo despacio para que pueda entender. Y el Juan, que se estaba ya muy cerca de morir, dice: todo aquel, es verdad, todo aquel, como quieren decir, eso soy yo, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se lo aceptó para él, recibió ese regalo de Dios, todo aquel. Y eso soy yo también, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esta paz, con esta fe en Jesús, en esta confianza en Cristo, él murió y encontró el camino al cielo. Y el chico que se le había explicado, que se le había leído, también se convirtió. Dice: ahora yo también conozco el camino al cielo. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría! Número 17.
era un cristiano y tenía su Nuevo Testamento y estaba preparado y le tenía hasta subrayado y se lo mandó, mira, léaselo. Así, hermanos, tenemos que estar todos preparados porque tenemos un trabajo muy importante. Estamos en un mundo oscuro, un mundo apartado de Dios, un mundo que va en camino al infierno. Y nosotros conocemos el camino al cielo. Tenemos que contárselo, tenemos que orar porque se lo podemos contar, pero que el Señor nos ayude a contarlo de la mejor manera para que muchas más personas se conviertan al Señor. Amén. Hermanos, yo quería leer, aunque quizás lo he leído otra vez con vosotros, pero que es una cosa tan importante y tan actual, que voy a leer en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, y dice así: en el año tercero, bueno, traéis Biblia, ¿no? Podéis buscarlo en el móvil. Y si no traéis Biblia, siéntate al lado de un cristiano. Vale. Bien, en el año tercero del reinado, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La rodeó y aquí no sale nadie. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, lo voy a leer otra vez, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Agua, solo agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días,
al fin de los cuales habían dicho al rey que los trajesen. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Gloria al Señor. Señor, ayúdanos en entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a exponer, a predicar y que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. También te pido por los que están viéndolo por YouTube, Señor, que tú obres en los corazones y que tu palabra sea como una bomba en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, para ser más santos, para ser hombres usados por ti, en camino al cielo. Gloria a tu nombre para siempre. Amén. Hermanos, aquí parece una historia muy triste al principio. Viene el rey, un rey pagano, Nabucodonosor, cuando manda su ejército y se pone alrededor de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el pueblo de Dios y donde estaba el templo de Dios. Pero el rey que había ahí, Joacim, era desobediente a Dios. Y entonces, al final, gana la guerra, entra el ejército y de todos los hijos de los reyes, del rey, de su familia, de los nietos, de los sobrinos y todo esto, escogen las mejores personas y lo usan para que sirvan a Nabucodonosor. Pero también, ¿qué hicieron con la cosa del templo? ¿Os acordáis? Sacaron parte de la cosa del templo de Dios. Utensilios sacaron de ahí. ¿Y dónde lo pusieron? La casa del rey, ¿no? Pensaríamos, pero no. Si lo tenéis texto delante, míralo bien. ¿Dónde pusieron estos utensilios? Lo voy a leer otra vez. Y el Señor, en versículo 2, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Lo llevaban a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué Dios era ese? El Dios pagano. Del Dios de Israel, el único Dios, el creador del mundo. Ahora viene el Dios de Israel y protege a Israel. Ahora viene un rey y en nombre de sus dioses, él pensaba que iba a venir con la ayuda de su Dios pagano que no existe. Pero él llegó ahí y venció, y entonces él coge estos utensilios de la casa del Dios único y lo lleva y lo pone en la casa, en el tesoro de su Dios. ¿Por qué lo haría eso? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué él coge la casa del Dios de Israel y le lleva a su Dios los utensilios? Una ofrenda a su Dios y de alguna manera para decir: gracias, mi Dios, que tú me has ayudado para vencer al Dios de Israel. Y además que era como una victoria para su Dios. Mira, tú me has dado la fuerza, me has dado la victoria para vencer al Dios de Israel. Pero al principio, ¿quién dice que él hizo que él ganara? ¿Quién nos dio la victoria al rey Nabucodonosor en realidad? Si tenéis el texto delante de la Biblia, ahí encontráis la respuesta. Pero si no tenéis la Biblia delante, a ver, lo acabamos de leer. ¿Quién dio la victoria? ¿Quién dio la victoria a Nabucodonosor? Según el versículo 2. El Señor dice, ¿qué dice ahí? A ver, léelo. Sí. Y el Señor entregó en su mano a Joacim. ¿Quién entregó en sus manos a Joacim? El Señor. Entonces la victoria no era del rey pagano ni del Dios pagano. La victoria era Dios quería que como castigo te voy a entregar a Nabucodonosor. Y entonces, pero Nabucodonosor, ¿a quién da la honra y la gloria? A su Dios. Y bueno, curioso que cuando empezó el hermano
hablar de Daniel, digo, fíjate, justo del libro que voy a hablar yo también, curioso. Y vemos ahí como el poder y las maravillas en la vida de Daniel. Y entonces, ahí parece que una victoria aparentemente del Dios pagano. Pero al final, en el capítulo 2, cuando él tiene un sueño y viene Daniel y se lo explica todo, ¿qué dice después el rey? Cuando él visto que Daniel supo responder y explicar, porque tuvo un sueño y no quise decirlo. Dice, he soñado una cosa y quiero que me digáis a todos sus sabios, todos los sabios, quiero que me digáis el sueño que he tenido y el significado. Pues, ¿quién va a explicar esto? Si dice un sueño, a lo mejor yo, bueno, esto significa esto, ¿y quién lo puede comprobar si es verdad? Así, pero ahí es más difícil, tenía que saber el sueño sin que te lo diga el rey y tenía que dar la explicación. Y cuando viene Daniel y se lo dice todo y dice, no hay Dios sino el Dios de Israel, es el Dios de dioses. Entonces ahí mismo Nabucodonosor puso a Dios por encima. Y después en todo el libro va explicando y va viendo, los reyes van viendo que el Dios de Israel está por encima de todos los dioses, que en realidad no son dioses, son demonios. Entonces, vemos aquí el propósito del rey de Nabucodonosor. De joven me costó mucho tiempo aprender el nombre en español, pero al final lo aprendí. Así que os animo, si no te sale bien, pues practica. Entonces, el Nabucodonosor, ¿qué hizo con estos jóvenes? Cogió de los judíos, de la familia real, cogió personas jóvenes y lo quería enseñar. Y quería enseñarles lo que hemos leído. Le quería enseñar la lengua de los caldeos. ¿Y por qué la lengua de los caldeos? Si eran de Babilonia. Pues los que viven en Babilonia eran caldeos. Esta zona, toda esta era la lengua de los caldeos. El caldeo tenía que aprender la lengua de allí. Tenía que aprender todos los estudios de ahí. Además, tenía que casi pensar como ellos, aprender a hablar como ellos y tenía que comer lo que comía el rey, la misma comida, las mismas costumbres. Ellos venían de la tierra de Israel, tenían costumbres de Israel, servían a Dios, comían una comida que era dedicado a Dios. Y el rey, ¿a quién dedicaba su comida? A su Dios, ofrecido a los ídolos. Y entonces él quería hacerles a todos, quería a estos jóvenes hacerse dueños de ellos para que luego sirviesen en el palacio y completamente que pensaran como él quería que pensaran. A la cultura ya no eran judíos. Además, ¿qué hizo con sus nombres? Lo cambió. Y fíjate, había Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La palabra Daniel, ¿alguien sabe lo que significa Daniel? Dios es mi juez. Termina con la palabra él. En hebreo, él es Dios, abreviado, pero es Dios. Pero también cuando dice Ananías, termina con Yah. ¿Qué significa Yah? También Jehová, Yahvé. Y después Misael, también está la palabra Dios. Eran nombres referentes al Dios de Israel. Y después el otro nombre, Misael y Azarías, todos referentes al Dios de Israel. Y entonces él lo cambia, le dan nombres que son referentes, que dan honra y gloria al Dios de ellos. Fíjate, qué desgracia, ¿no? Qué derrota aparentemente, pero no va a ser derrota. Él quería cambiarlo, quería hacerlo pensar como él pensaba, poner a sus costumbres, pero gracias a Dios había uno. ¿Cuántos había que decían, no vamos a hacer algo diferente? ¿Cuántos había? ¿Quemó? 4. ¿Pero de quién salió? De no seguir a la niña de ella. Salió de Daniel. Fíjate, tremendo, tremendo. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Entonces, gracias a Daniel, había otros 3. Ya no solo Daniel. Había Daniel y otros 3 más, total 4. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón hacerlo bien delante de Dios, pues esto va a influir no solo en ti, sino va a influir en otros. Van a seguir tu ejemplo. Tremendo. Tremendo lo que... Si Daniel no pone en su corazón
de no contaminarse con las cosas del rey de Nabucodonosor, hoy ¿cuántos libros habrían en la Biblia? Uno menos, sí. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? 65, habría 65 en la Biblia, pero no, gracias a Dios, porque Él propuso en su corazón, por esto existe este libro. Todas las otras historias que vienen después, empezó aquí, con una cosa sencilla, proponer en tu corazón no contaminarte, no contaminarte. Y esto, hermanos, hoy estamos en un tiempo muy parecido. Pues no quieren cambiar la forma de pensar. Quieren que a los niños ya en el colegio, ya lo cogen a los 4 años, le dan clases de sexo, le hablan sobre la homosexualidad, sobre muchas cosas que da vergüenza contarlo. Horrible lo que quieren hacer con los cristianos y con todas las personas. Le quieren hacer todo un solo pensamiento, como piensen ahí arriba, y quieren obligar ya a los niños de pequeños de pensar como ellos, estropearlos, quieren contaminarlos, quieren contaminar a nuestros hijos, nuestros nietos, y quieren contaminar a nosotros. Y entonces dice aquí, en versículo 6, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entre estos, ¿quiénes eran estos? Estos 4 eran parte de estos, de otro grupo. ¿Quién era el otro grupo? ¿Cómo? Lo oigo algo. Bueno, lo voy a leer aquí. ¿Quiénes eran estos? No eran solo estos 4, había más. Y dice, en el versículo 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, idóneos, para estar en el palacio del rey. Entonces, y entre estos, todos estos que habían cogido de la familia real, personas muy inteligentes, tenía que ser guapo, listo, tenía que tener todo su favor para poder estar en el palacio. Y entre estos estaban Daniel y sus 3 amigos. Entonces, ¿y los otros? ¿Qué pasó? ¿Qué harían? Se adaptaban. Simplemente, el vino del rey, ¡qué bueno! No debe tomarlo, pero si no lo sabe, bueno, yo lo voy a tomar porque quiero medio quiera. Y se lo toma. La comida del rey, sacrificado a los ídolos, no según los ritos de ellos, según la costumbre judía, no era kosher, como dicen los judíos. Pues yo me lo como. ¿Qué vamos a hacer? No quiero más remedio. Fíjate. Pero solo había uno que dijo, no me propongo en mi corazón, y influenció en otros 3. Los otros seguían, se dejaron contaminar. Hermanos, aquí somos nosotros, o tú y yo, somos parte de un gran grupo de cristianos evangélicos en Granada. Ahora cuando viene el mundo, que quieren comer, quieren que nos contaminemos, ¿quiénes de nosotros proponen realmente en su corazón de no contaminarse con este mundo? ¿Vamos a ser todos? Pues ahí no eran todos. No eran todos. Todos estos muchachos de Israel, guapos, listos, inteligentes, pero no todos ellos decidieron, no propusieron en su corazón de no contaminarse. Y nosotros llegamos también a estar en situaciones de muchas tentaciones, de muchas cosas difíciles, cada vez más difícil. El mundo parece que no va para mejor, sino va para peor. Y además la Biblia lo dice, cada vez más sucio, más feo, y cada vez más tentaciones, más cosas para hacer pecado. Pero proponemos en nuestro corazón de no contaminarnos. ¿Somos nosotros una buena influencia? Tenemos otros 3 amigos que siguen nuestro ejemplo. Dice, mira, tú eres valiente, pues yo también voy. Yo también tampoco quiero contaminar. No quiero dejarnos comer por la forma de pensar del imperio de Babilonia. Yo quiero pensar como Dios piensa. Quiero ser un discípulo de Dios.
Y por eso, por Daniel proponer esto en su corazón, fíjate lo que se formó. Fíjate todas las historias, lo que contó el hermano antes y todas las otras historias que pasaban ahí, un testimonio y luego las profecías que salen, algo tremendo, las profecías de Daniel explicando cosas que hoy podemos ver que se cumplen. Es tremendo ese libro. Todo empezó ahí. Y hermanos y hermanas, cuando tú y yo proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo, de ser santo, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. No es suficiente ser parte del pueblo de Israel o el pueblo del parte del evangélico. Eso no es suficiente. Nosotros somos sal en la tierra, pero que incluso tenemos que ser sal dentro de la iglesia, tenemos que ser santos y un ejemplo para los demás. Que el Señor nos ayude, hermano. El diablo tiene su trabajo, porque ese trabajo, ese plan de Nabucodonosor, de hacerlos todos a su forma y a su imagen y semejanza, hacerlos como ellos, que coman como él, que piensen como él, que hablan como él. Esto hoy día, el plan de eso, ¿de quién es? Del diablo. El diablo tiene el mismo propósito, quiere que piense como él. O puede pensar de diferentes maneras, mientras que no sea pensar como piensa en la palabra de Dios, como Dios nos dice la cosa. Cualquier forma vale. Puede ser musulmán, puede ser budista, puede ser mil cosas, puede tener religión, incluso puede ser evangélico, pero que sea evangélico, pero que siga a lo que el diablo dice. Pues eso no nos sirve. Nos sirve de ser, no solo tener el nombre de cristiano evangélico, sino realmente de tener a Cristo en nuestra vida y decir, Señor, yo no me quiero contaminar, yo quiero andar santamente. Conozco el ejemplo de un pastor que fumaba, claro, payo tiene que ser, en Barcelona, y muy popular, predicaba muy bien y le invitaban a sitios y muchos jóvenes le seguían, muchos jóvenes cantaban, iban con un coro a diferentes sitios, tremendo. Pero él fumaba bastante y es algo extraño, pastor. ¿Qué resultado era? Todos los jóvenes de su iglesia, ¿qué hacían? Fumaban. Claro, ¿qué van a hacer? El pastor fuma, esto está bueno. Y al final él dejó de fumar, pero después de muchos años dejó de fumar. Pero los jóvenes que seguían haciendo, siguen fumando. Y después al final murió. ¿De qué murió? De tabaco, de cáncer de pulmón. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, si él se hubiera propuesto en su corazón, no me voy a contaminar con esto, yo no quiero juzgarle, yo no quiero decir que puede ser un muy buen hermano y a lo mejor que yo, pero si él se hubiera propuesto en su corazón, mire, yo no lo voy a hacer, pues todos estos jóvenes en su iglesia habrían visto un ejemplo en él y muchos de ellos no habrían fumado porque él ya murió de cáncer de pulmón. Los jóvenes ya no sé dónde están ni cómo estarán. Hermanos, tenemos que ser ejemplo. Y así he puesto el ejemplo en el tabaco, pero bueno, es un pequeño ejemplo. Hay miles de cosas, hay muchas cosas que el diablo quiere contaminarnos. Su trabajo es esto. Él está para eso. 24 horas del día, no tiene vacaciones, está trabajando y tiene sus demonios haciendo para que lo contaminemos, para que, o con el móvil, en el móvil, si no tiene cuidado hay muchas cosas malas. Y si una vez cedes y otra vez cedes, pues, y si al final ves que ya no puedes, que te has pillado, ¿qué puedes hacer? Tirar el móvil, meter un cubo de agua, fuera el móvil, no quiero móvil, porque ¿qué es mejor? ¿Entrar en el reino de los cielos con móvil? No, perdón, entrar en el reino de los cielos sin móvil, que ir al infierno con móvil. El reino de los cielos. Entonces el móvil también tiene mucho peligro. ¿Y de dónde sacamos la fuerza para decir no? ¿De dónde lo sacó Daniel la fuerza para decir no? A Dios, de Dios. Él dijo al jefe de los eunucos, bueno, una cosa, el jefe de los eunucos, ¿qué nos dice de Daniel y sus amigos? Si su jefe era el jefe de los eunucos, ¿qué era Daniel?
A ver, ¿qué era Daniel entonces? Si su jefe de él era el jefe de los eunucos, Daniel, ¿qué era? Eunuco, o sea, que era eunuco. Entonces, fíjate, después que la sacan de su familia, lo llevan, la hacen aprender otro idioma, la hacen y la castran, le dicen, tú ya no eres hombre, tú ya ahora tienes que estar servir al rey. Y él podría estar amargado y decir, mira, Dios ha permitido eso, ya no quiero saber nada, mira, vaya Dios que yo tengo. No, él era fiel a Dios. Era fiel a Dios y seguía a Dios de todo corazón. Entonces, lo que estaba diciendo, él dijo, mira, haz la prueba con nosotros durante 10 días, porque el jefe dice, no, pero es que si yo no te doy esa buena comida del rey y el vino del rey, después se va a dar cuenta que estáis más débil, más flaco, peor, entonces me va a cortar a mí la cabeza. Ese sería simbólico cuando dice esta, a mí me va a cortar la cabeza. Ese sería simbólico, exagerado, o sería realmente así. Pues yo creo que no era simbólico. En ese tiempo, hoy día sí es simbólico, pero en ese tiempo decían, me van a cortar la cabeza del rey, pues lo hacían. Para ellos no era nada, como el que se come un bocadillo, venga, corta la cabeza a este. Así que, pues los jefes de los eunucos tenían mucho cuidado. Yo tengo que, al rey me dice que tenga que dar esta comida, le tengo que dar este. Y si luego me pide, dice, ¿cómo está ese tan delgado? Es que él quería otra comida. Pero ¿qué pasa aquí? Yo te dice que le dé esa comida y le tiene que dar esa comida. Venga, córtale la cabeza. Eso era lo más normal. Ven los móviles es un problema. Bueno, entonces, así que él dice, haz la prueba con nosotros durante 10 días. Y si veis que estamos peor, pues ya está, nos da esa comida. Y si no, pues seguimos con los legumbres, con la verdura. Y después de 10 días lo notó mucho mejor que el otro. ¿Y eso por qué era? Algunos podrían decir, bueno, este era porque comía legumbres muy buenos, me parece es verdad, es muy bueno comer legumbres, pero en 10 días van a dar tal diferencias. Si yo durante 10 días como legumbre me va a ver mucho más robusto, más fuerte, yo creo que tardaría más. Pero según toda esta historia, ¿quién estaba detrás? Dios. Porque después, cuando terminaron de estudiar, ¿cuántas veces más inteligentes eran ellos que los demás? 10 veces más. Pues ¿quién hace esto? Lo hace Dios. Y no solamente más, 10 veces más lista que sus compañeros de estudio, sino 10 veces más lista que sus propios profesores. ¿Te imaginas? Que estás 3 años estudiando y te van dando clases ahí, los profesores ahí, y después de los 3 años tú sabes 10 veces más que tus profesores, pues solo Dios lo puede hacer. Tremendo milagro. Entonces ahí vemos como Dios muestra poderosamente, dice, hay una persona ha propuesto en su corazón no contaminarse, yo lo voy a ayudar. Y él dice, mira, por fe, haz la prueba con nosotros, si no haz como tú veas, porque claro, no se van a quedar muertos de hambre, necesitan comer, pero dice, haz la prueba. Y Dios vio el corazón de Daniel y sus amigos y tocó el corazón de sus jefes y le hicieron la prueba y dice, vale, venga, y llevaron la comida. Se lo darían a sus hijos o algo, porque cualquiera quería esta comida. Fíjate, la comida que come el rey, el vino que se toma el rey, no se toma un vino barato de eso, se toma un vino bueno, pero a ellos da igual, queremos agua, esto es lo mejor. Entonces, y Dios los bendijo, por amor al Señor, por amor a su nombre y por el que pusieron en su corazón no contaminarse. Hermanos, nosotros hoy podemos proponernos en nuestro corazón y decir, pero yo no tengo la fuerza. Vale, ellos tampoco tenían la fuerza porque mandaban a ellos los jefes, pero confiaban en Dios. Señor, yo no quiero contaminarme, pero tú me tienes que ayudar. Aquí estoy, Señor. Señor, como iglesia, como congregación, queremos venir delante de ti y pedirte tu ayuda, Señor. No queremos contaminarnos. No queremos ser igual al mundo, Señor. Tantas tentaciones por todos los sitios que están ahí para alejarnos de ti, para ensuciar tu nombre. Pero, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado.
queremos proponer en nuestro corazón de andar en santidad, en limpieza de conciencia, Señor. Cualquier cosa que haya en nuestras vidas, nuestra conciencia nos acusa, queremos delante de ti arreglar el problema, pedir perdón o pagar lo que debemos, Señor. Cualquier cosa, queremos, Señor, andar limpios en tu presencia, solo con tu ayuda, en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Lo pedimos. Gracias, Señor. Amén.